Amén. Dice un texto en Juan 17 del 1 al 3. Juan 17 del 1 al 3. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, miren, esto es una oración, Cristo oraba. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, recuérdense, eso se manifiesta otra vez en la Gran Comisión. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Y yo quiero hablarte hoy de un regalo que Dios te ha dado como parte de la salvación. Y es un regalo que tú no tenías antes, es algo que tú no, una capacidad, un privilegio que tú no tenías antes y que la gente del mundo no tiene. ¿Amén? Solamente lo tiene, como dice el texto, aquellos a los que Cristo se lo conceda, y tú eres uno de ellos. Y ese regalo de penetrar con tu mente y con tus pensamientos a la realidad de lo que Dios es y a la realidad del plan de salvación. Te estoy hablando de la capacidad de pensar y de la capacidad de pensar espiritualmente. Eso es algo que Dios te ha dado. No creas que tú eres cristiano porque a ti te hicieron una propuesta y tú muy inteligentemente la pensaste, le viste los beneficios y dijiste, así yo quiero ser cristiano. Amén. Porque eso que se te presentó a ti se le ha presentado a mucha gente y no todo el mundo termina en el lugar donde estás tú. Amén. 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 Entonces yo te estoy hablando de ese privilegio, para ponerlo en una oración sencilla, de conocer a Dios. Amén. De conocer a Dios espiritualmente, pero a través de tu mente. El plan de salvación, siempre lo digo, el plan de salvación es espiritual, pero pasa por la mente. Dios no hipnotiza a nadie. Amén. Amén. Tú no creíste porque Dios a través de una hipnosis te llevó como un autómata a creer. Tú creíste porque Dios hizo un milagro en ti que permitió que tus pensamientos pensaran correctamente. Amén. Si me entienden el trabalengua, ¿verdad? Dios permitió que tú mentalmente pensaras correctamente, le conocieras a Él, le entendieras y le entregaras tu corazón. Eso es un proceso que Dios hizo en tu vida. Entonces, que tú puedas pensar cristianamente es un regalo de Dios. Que tú puedas entender lo espiritual es un regalo de Dios. Te voy a decir más que regalo, escucha esta palabra que voy a poner. Porque decimos, queremos milagro, eso es un milagro. Amén. Eso es un milagro. Que el hombre natural pueda entender y pensar en las cosas de Dios y pueda conocer al Dios creador de los cielos y la tierra. Que el hombre aquí mentalmente pueda entender a Dios, pueda relacionarse con Dios, incluso pueda amarle como Dios es un milagro. Amén. Amén. Es un milagro, es una transformación que Dios hizo en tu mente, que de tener una mente hostil, o piensa cómo eran tus pensamientos antes hacia las cosas de Dios. De tener una mente hostil, Dios transformó poderosamente, hizo como una especie de resurrección cerebral, resucitó tu espíritu, y tu espíritu supo entender y acomodar lo espiritual porque ya era espiritual a través de ese milagro. Amén. 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 ¿Me hago entender? Y la obra de eso es de Cristo. Amén. Cristo estaba interviniendo en tu vida y estaba participando en tu conversión aún antes que tú lo supieras. Amén. 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 Y antes, pues, digo Cristo, pero digo más, la divinidad completa. Yo quiero que tú sepas, hermano, escúchame. Tu salvación es un designio divino antes de la fundación del mundo, donde participó toda la Trinidad. Amén. El proyecto de salvarte a ti, de que tú le conocieras,
de que tú recibieras la revelación, de que tu mente y tu espíritu fueran transformados para entender, es algo decidido ante la fundación del mundo y en la cual se involucró el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú has sido salvo por la Trinidad plena. Amén. Amén. Dios decidió salvarte. Cristo murió por ti, hizo lo necesario y el Espíritu Santo te llevó al conocimiento de ese mismo plan, de modo tal que tú lo creyeras y lo abrazaras. Ahora, pero esto es importante que voy a decir, porque hay gente que dice, no, ustedes, la gente que cree, no piensa. Al contrario, la fe no es otra cosa que un plano superior del pensamiento humano. Oye lo que te estoy diciendo, que estoy usando palabrotas grandes aquí. La fe no es otra cosa que un plano superior del pensamiento humano, el pensamiento que es renovado, que es transformado, que es vivificado y finalmente puede conocer a Dios y entregarle su vida a Dios. Es como una nube que es quitada. Cristo dice, es una ceguera que es quitada, es una sordera que es quitada, ¿verdad? Es una niebla que es quitada de la mente y del corazón del hombre pecador. Y entonces Cristo surge, una vez quitada esa niebla, Cristo surge glorioso, maravilloso, atractivo, espiritualmente hablando para el hombre, de modo tal que el hombre no puede hacer otra cosa que correr a sus pies. Amén. Amén. Amén, querido hermano. Amén. Entonces, si tú le conoces es porque Dios te ha regalado eso. Tu mente ha sido abierta. Hay gente que no entiende. Déjame decirte, hay gente en la iglesia que todavía no entiende eso. No les ha amanecido, como dice la Escritura. Y tú dices, pero pastor, si ellos saben hablar de Cristo y si saben la Biblia y cantan esto. No, esto es algo, hermano, esto es algo más profundo. No, pastor, si yo lo vi que él pasó adelante. No creas mucho en las pasaderas adelante y yo levanto la mano, acepto a Cristo. ¿Verdad? Muchas veces le hacemos daño a una persona en eso, muchas veces la embrujamos. Le decimos, pasa adelante, hacemos una oración, le decimos, tú eres salvo. Pero la verdadera salvación es un acto que Dios produce en el corazón y que siempre lleva consigo un cambio, una transformación. Amén. Es un nuevo nacer, es una nueva criatura que brota, que surge en la persona y que comienza a avanzar y a dar los primeros pasos y el crecimiento hacia algo distinto de lo que traía. Amén. Amén. Pero eso es vital. ¿Qué quiero decir con eso? Y tú dices, no, pero es que fulano no crece porque no quiere crecer. Si tuviera de verdad la semilla, si tuviera de verdad, ¿cómo hay otra palabra? Ahora no me acuerdo, pero si tuviera la génesis de la vida nueva dentro de la simiente, es la palabra. Si tuviera la simiente de Dios delante de sí, no podía hacer otra cosa que crecer. Amén. Entonces, cuando tú ves una persona que dice, ay, pero ella lleva 100 años en el evangelio y no crece, lo mismo, hay que tener cuidado, probablemente no los ha amanecido, porque si fueran auténticos, crecer, a ver, uno crece porque quiere, uno crece por naturaleza. Yo no me levanto todos los días y digo, voy a crecer un poquito más. Yo no crezco, ¿no? Pero cuando un niño no se levanta y dice, a ver, hoy voy a crecer, hoy voy a mentalizarme, voy a crecer un poquito más. No, crece naturalmente. Así es la vida espiritual. Amén. Amén. Gloria Así a Dios. es la vida nueva, la nueva criatura crece automáticamente. Crece porque tiene vida y la vida crece, se desarrolla. La vida vive. Amén. 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 La vida vive. El que está vivo vive. Amén. Gloria a Dios. Entonces por eso Aleluya. este conocimiento es un conocimiento que trae vida. Cuando uno conoce a Dios, se aboca, se introduce a una vida totalmente diferente. Yo no digo que en el acto, pero comienza un proceso de transformación, de desprendimiento del viejo hombre, la Escritura lo dice, para que un nuevo hombre vital, creado, que se parece a Cristo Jesús, que tiene las características de lo divino, o una mujer, comience a desarrollarse en él. Por eso cantamos, las cosas que yo hacía ya no las hago más. Pero, a ver, yo te voy a decir algo.
la verdad del cristiano verdadero, perdón la redundancia, de por qué no hace el pecado, es porque poco a poco ya no quiere, no desea, y el pecado le hiere. No quiere hacer el pecado. Es un cambio ¿se dan cuenta? Es un cambio de voluntad. Amén. El hombre nuevo creado en Cristo Jesús no quiere hacer el pecado, no lo quiere. Y cuando seducido y atraído por el viejo hombre que todavía combate en él, cae en pecado, lo rechaza, siente como una alergia. Se conduele, se contrita y dice: ¿por qué yo caí en esto? Esto no es mío. Esto es como una cucaracha que me ha caído en la mano. Es una reacción. Si yo estoy aquí ahora, esto lo he dicho otras veces, y viene una cucaracha y me cae en la mano, yo no digo: ay, pero qué linda, no, la cucarachita, Martina, ¿no? En cuanto la cucaracha me cae, esa es mi reacción, ¿verdad? El hombre nuevo, cuando es original, cuando es auténtico, creado por el Espíritu Santo, no llevado a eso, no psicologizado en eso, no. Cuando ha nacido de nuevo, ¿verdad? Rechaza el pecado de adentro, por naturaleza, porque Dios ha cambiado su naturaleza y un nuevo hombre está surgiendo en sí. Amén. Entonces, quiero hablarte de esto, porque por ahí empecé, ¿no? El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Si tú conoces a Dios, ¿verdad? Si tú lo has visto en tu alma, has visto en tu mente, puedes pensar en las cosas de Dios y ellas te son gratos. Tú sabes lo que tiene que ver otra vez con el pensamiento renovado, que cuando tú piensas en lo de Dios, cuando tú piensas en la palabra de Dios, cuando tú lees la Escritura, cuando tú reflexionas en lo que significa ser cristiano, esas cosas te son gratas. Amén. Esas cosas sientan bien en tus pensamientos. No te son desagradables, ni cansonas, ni porque el nuevo hombre anhela las cosas que son de Dios, le gusta. Lo que estamos hablando de un cambio de naturaleza es que a ti te ha sido dado por el poder de Dios. Este milagro ha incluido tu revitalización, tu resurrección espiritual, con una nueva dotación de afectos y de cosas que ahora te gustan, te son gratas, te son como tesoro, endulzan tu alma como la miel, y son las cosas de Dios. Amén. Amén. Por eso tú lees la palabra de Dios y te es grata, ¿verdad? Por eso tú vienes a la iglesia y te reúnes y te es grato. Por eso orarle y alabarle, eso te es grato y te sientes bien con ser parte de eso. Sí, amén. No sé, hay gente que tú vienes aquí y le hace la oración, pasa acá adelante, y vienen acá adelante, tú le haces la oración, ran, pero después se van y siguen igual. ¿Verdad? Y lo más bonito es que, como dicen los pastores, el peligro de eso es a veces decirle: no, ya tú eres salvo. Que una persona de autoridad, un pastor o alguien le diga, porque repitió una oración, decirle: tú eres salvo, y no ha pasado nada en su corazón. Amén. Por eso esto es algo que no se puede duplicar, ni replicar, ni forzar. Yo no puedo manufacturar una salvación. Sí. Jesús tiene que hacerlo en el corazón. Amén. Tu vida necesita ser iluminada. La nueva criatura necesita ser producida por el poder de Dios en ti. Amén. 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 Miren este texto que a mí me gusta mucho, lo he leído otra vez aquí. Juan 6:44. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, dice Cristo, no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Oye ese texto, ese es Cristo hablando, eso no es Pablo. Que no quiero decir que lo que Pablo diga está mal, pero uno no interpreta, siempre he dicho eso aquí, uno no interpreta a Pablo a expensas de Cristo.
Uno interpreta a Cristo con Pablo, lo de Cristo va primero. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y yo, ¿viste lo que dice el texto? Oye, dice, ninguno puede. Eso es una negación, eso se llama una negación universal. Eso quiere decir que no hay ser humano sobre esta tierra que pueda por sus propios esfuerzos ir a Cristo Jesús. Es lo que te estoy diciendo, mira, para que entiendas, aquí es donde se ve bien el privilegio, la bendición, la maravilla de lo que tú has recibido. Cuando de verdad este texto, y otra vez no todo el mundo entiende este texto, parte de la vida es entender lo espiritual. Y esto es tremendamente espiritual. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Ninguno puede. Ninguno puede. Ninguna persona tiene la capacidad de... ¿Qué es lo que es ir a Cristo? Esto que acabo de decir. No es ir caminando donde está Cristo, porque hoy en día Cristo no está en un lugar físico que podemos decir está allá bajo la mata, ¿verdad? La Biblia dice que Cristo que está en cuerpo, Cristo no se ha convertido en un gas, Cristo que está en cuerpo está a la diestra del Padre, pero nosotros sabemos lo que quiere decir ir a Él, es creer en Él, es aceptar su plan de salvación, es creer en Él como el sustituto, como el Salvador. Eso pasa por aquí, y este texto está diciendo, ninguno puede procesar esto si no le fuere dado del Padre, si el Padre no le trajere. Amén. El Padre soberanamente, a través del misterio y a través de la claridad, de dos maneras, a través del llamado interno y a través del llamado externo, a través del milagro y la preparación de tu tierra como tierra buena, el Padre es quien hace que tus ojos sean abiertos a Cristo Jesús. Eso es ir a Cristo Jesús. Que tus pensamientos piensen las correctas ideas de salvación y ellas definitivamente te hagan salvo en Cristo Jesús. Amén. Eso es un regalo del Padre. ¿Cuánta gente tiene idea de Cristo? Por eso digo, dije las correctas ideas de Cristo Jesús. Los pensamientos correctos, los de salvación, porque ¿cuánta gente tiene pensamientos sobre Cristo y le hacen ellos salvos? No. Salva de afuera y tú verás que todo el mundo tiene pensamientos sobre Cristo Jesús. Pero ¿les hacen esos pensamientos salvos? Claro que no. ¿Te das cuenta que es otra cosa? Hay mucha gente que sí, que Cristo, no, Jesús fue un gran hombre, eso no lo va a hacer salvo. No, Jesús fue un gran líder en la historia, eso no lo va a hacer. Son pensamientos que tienen sobre Cristo, pero no son de salvación. No hay ese llevar a Cristo del Padre. No está el proceso de arrepentimiento, de creencia, de concepto de pecado. Yo quiero decirte una cosa. Escúchame esto, hermano. Para creer en Cristo Jesús, como se debe creer, hay que pasar por la idea del pecado. Si no, Cristo en un sentido no tiene sentido, ¿verdad? Amén. Amén. Porque para pensar correctamente sobre un Salvador, hay que pensar correctamente sobre el pecado. No incorrectamente, porque pensar incorrectamente sobre el pecado puede hacer entonces que tú incorrectamente pienses que no necesitas a Cristo como lo necesitas. Amén. ¿Me entienden? Entonces, las correctas ideas sobre el Salvador pasan por una revelación correcta de qué es el pecado que mora en nosotros y de qué es lo que ha pasado con nosotros y con la raza humana. Entonces nadie que piense que él no tiene pecado, que él es bueno, que cuando él se vaya a morir, él se va a ir para el cielo porque él al aljón le va y le lleva comida a la acción de gracia y le lleva una manta y porque él va aquí y va allá. Por eso Dios primero tiene que llevarlo a uno, como dice ese himno, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. En inglés hay otra palabra que es wretch, una palabra fuerte, es como un desecho, como una escoria, ¿verdad? Hasta que uno no ve por revelación de Dios como parte de ese proceso de llevarlo a Cristo, hasta que uno no entienda cuán pecador uno es y cuánto uno ha faltado a Dios, a la ley de Dios y a la pureza y a la santidad de Dios,
pues entonces uno no va a tener necesidad de un sustituto, de alguien que haya pagado esa deuda, porque la deuda es muy grande. Amén. Sí, amén. Entonces, por eso, no todo el mundo puede ir a Cristo Jesús, a menos que el Padre le enseñe estas cosas. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. La fe es como, alguien dijo una cosa interesante, ¿no? La fe es como, la fe tiene como dos, son como dos caras de una moneda. La fe es ir a Cristo, pero la fe es romper con el pecado también, las dos cosas. Es un caminar hacia Cristo Jesús rompiendo con el pecado. Entonces, podemos decir que fe, por un lado, es creer en Cristo Jesús y por otro lado es arrepentirse de los pecados. Amén. Separado, pastor, no, eso va junto. Cuando uno entiende el pecado, uno se arrepiente de haber caído tan bajo y de haber ofendido a Dios de esa manera. Y por consecuencia, agarra aquello que Dios ha ofrecido, que es el Salvador, que es Cristo Jesús. Dice: Señor, yo creo en ti, yo creo que tú eres mi sustituto, yo creo que tú mueres o moriste en la cruz por mis pecados. Creo en eso. Sí. Y me entrego a ti. Y abandono mi vida y me entrego a ti. Eso pasa. Ahora, ¿dónde viene eso? Yo te anestesio o te hipnotizo, o te psicologizo, o te manipulo para que hagas eso. Claro que no. Eso tiene que pasar en ti. Amén. Eso tiene que hacerlo Dios en ti. Puedo usar mis palabras, pero eso, la verdad de la verdad, solo ocurre en tu corazón y arroja frutos. Dice Cristo. Amén. Arroja y yo lo digo otra vez porque no quiero desanimar a nadie. Eso no es que mañana ya, pero empiezan a surgir los frutos. Amén. Amén. Entonces, ves toda la bendición que Dios te ha dado para que tú te das cuenta, querido, querida, que todas estas cosas son conocimiento. ¿De qué te he hablado aquí yo? De conocimiento. No, pastor, te he hablado de fe. Una fe que piensa, pero una fe que piensa espiritualmente. Por eso Pablo dice que Dios ha revelado el misterio, lo que los sabios no entienden, fulano no entiende, te lo ha revelado a ti. ¡Qué maravilla, querido! Que un ser humano se sienta allá en un escritorio en la NASA y elabora maravillosas ecuaciones y planes para llevar un hombre a la luna. Y sabe ese conocimiento, cosas que tú no alcanzarías a entender ni siquiera al principio. Pero a ti, a él se le ha sido revelado cómo ir a la luna, pero a ti te ha sido revelado cómo ir al cielo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sin mucha fórmula ni cuenta, sino que Dios mismo, el Padre mismo, iluminó, como dice la Escritura, la faz, el rostro de Cristo en tu corazón. Y tú le creíste, ¿verdad? Y te arrepentiste de tu pecado y fuiste compungidamente a Él y te diste cuenta de que antes de la fundación del mundo ese momento había sido preparado para ti. Quiero decirte que tú le conoces porque Dios decidió que le conocieras. Amén. Tú eres parte de su pueblo escogido. Y no todo el mundo es escogido, no crea lo que diga por ahí. Dios siempre ha tenido un pueblo propio y siempre Dios va a tener un pueblo propio. Sus escogidos. Desde antes de la fundación del mundo. Aquellos, como dice Cristo en ese versículo que yo leí de Juan 17, del 1 al 3. Amén. Dice: como le he dado potestad sobre toda carne para que dé vida, o sea, le dio el Padre a todos los que le diste. Amén. Y otro texto dice: tuyos eran, pero tú me los diste, se los concediste, mis ovejas. Aquellos por los que Cristo murió, se entregó a sí mismo por su iglesia, por su pueblo. No dice que se entregó a sí mismo por el partido no sé cuál, no, por su iglesia. Ninguna otra comunidad ni ningún grupo puede
reclamar para sí, Cristo murió por mí. No, la iglesia, la Biblia dice que Cristo se entregó a sí mismo por lo dice así, su iglesia, su novia, su gente, nosotros, su pueblo escogido. Amén. 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 Entonces, para que le conozcas, miren esto. Dios quería, en un sentido, escucha esto, ¿no? Dios quería salir de la oscuridad contigo y revelársete. Él preparó, He prepared that before the foundation of the world to reveal Himself to you. He decided that. Not to somebody else, just to you. Tú eres un escogido. You're a chosen one, ¿no? Un conocimiento tremendo. Amén. So, pastor, tú me dices a mí que yo puedo pensar y conocer a Dios. Yes. Y ese conocimiento es infinito. Amén. ¿Qué es para ti? Esto vale una buena pregunta. ¿Qué es para ti conocer a Dios? Bueno, pues para mí conocer a Dios es cantar, la Biblia. No, pero si es que a veces conocer a una gente, a una persona solamente, no a Dios. Hablemos de una persona. A veces conocer a una persona toma tiempo. Es toda una aventura, ¿verdad? Es ir descubriendo cosas, matices, facetas nuevas, afectos nuevos. ¿Cuánto más Dios? ¿Sabías eso? Que tienes la posibilidad de conocerles. Te ha sido dada la capacidad para aprender a pensar en los misterios, en las cosas de Dios, sobre todo los que están revelados. Tú tienes tu palabra, la Biblia, y tú dices, yo quiero que alguien me la explique. Está bien, alguien te la puede explicar, pero tú tienes la garantía de que cuando alguien te lo explique, lo que quizás tú no sepas, tu conocimiento siga floreciendo y creciendo más y más. Amén. 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 Para que le conozcas, dice Mateos 11:27. Mateos 11:27. Oye esto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie, otra negación universal, conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel, oye esto, a quien el Hijo lo quiera revelar. Tú eres uno de ellos. ¿Ves que la voluntad de esa revelación reside únicamente en Dios? ¿Verdad? Dice, nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo, solamente nos conocemos nosotros y aquel a quien se lo queramos revelar, o querramos revelar. Y otra vez la palabra que tiene que ver con conocimiento, revelar, o entender. Es una palabra, si se quiere, una palabra antigua para decir entender, darse cuenta, comprender, despertar. Amén. Entonces, qué maravilloso privilegio que tú le puedes conocer. Pastor, pero yo he venido aquí en este día y yo me doy cuenta que yo no lo conozco en ese sentido como usted dice. Pero algo en mí brota, algo en mí. Hay una pujanza interna de que yo quiero conocerle. Y quiero abandonar de una vez el pecado y esta vida que traigo para consagrarme en Él. Pues eso es la obra de Dios en tu vida. Pero yo empiezo a entender a Cristo Jesús como no lo había entendido otras veces, pastor. Eso es el Padre llevándote a Él. ¿Y qué debo hacer? Confiésale y dile, Señor, sí, te recibo como mi Señor y te entrego mi vida y rompo completamente con mi pecado y me consagro a ti. Quiero conocerte más, quiero empezar en esta relación maravillosa y quiero saber más y más y más de ti. Amén. Y todos empezamos por una antesala de conocimiento que fue creciendo y desarrollándose. Amén. Amén. Todos empezamos como una buena tierra en la que cayó la semilla y la semilla empezó por un pequeño retoñito renuevo que fue creciendo.
Amén. Amén. Y nunca es tarde para esto. No hay edades para esto. Uno se puede convertir joven y se puede convertir viejo. Y en el medio también. Dios te ha escogido para que le conozcas. El creador de los cielos y de la tierra te ha separado a ti para mostrársete. Amén. Para que tu mente piense correctamente sobre Él. Dios está interesado en que tú hagas todo sobre Él, con respecto a Él, correctamente. ¿No recuerdan el texto que dice que Dios anda buscando adoradores, creadores en espíritu y en verdad? ¿Sabes lo que quiere decir en verdad? Con las correctas ideas sobre Dios. Amén. Porque uno puede adorar incorrectamente. Pero Dios quiere que tú le conozcas con las correctas ideas. Y esa es la vida eterna. Lo dice la Escritura. El texto que leí, esa es la vida eterna. La vida eterna, ¿qué es otra cosa? ¿Qué es eso? Que tu mente y tu corazón ha sido iluminado en la verdad. Tú has nacido de nuevo, querido hermano. Y una vez que has nacido de nuevo, naciste. Uno no desnace. Cuando uno nace, lo único que queda es crecer y aprender. Amén. Pero nadie entra otra vez por el vientre de su madre para atrás, lo cual era la preocupación de Nicodemo, ¿verdad? Ajá. Y Cristo dice, no, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo? Dice, ay, Nico, déjame decirte algo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero tú no sabes para dónde va ni para dónde. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un acto soberano, misterioso, que el viento de Dios, que es el Espíritu Santo, produce. Amén. El que es nacido de nuevo es un misterio que solo ocurre entre Dios y Él. Amén. Pero que en su debido momento salen los frutos y sale la verdad a la luz pública. Gloria a Dios. Por eso tú, con toda autoridad, por lo menos a priori, una gente que anda en pecado y dice que es cristiano, tú puedes decir, perdóname. Yo sé que tú hablas muy bien, que te sabes el ABC, que sabes Juan 3:16, que sabes todo eso, pero hay algo en ti que no concuerda. Esa vida pecaminosa, esa vida cruel, esa vida ofensiva, esa vida rebelde, ahí hay algo que no. Eso de que estás en la iglesia siempre estás con los ojos abiertos como un pescado y ni oras, ni cantas, ni nada, algo anda raro, porque es difícil estar bajo la impresión y bajo la presencia y bajo la habitación de Dios y venir a un culto y estar así. ¿Ven? Amén. Entonces, bueno, cuando esto está en ti, querido, esto es vivo. Amén. Y hasta en tus errores se ve. Porque yo no estoy hablando aquí de una impecabilidad y de gente que haga siempre el bien y nunca peque, porque si decimos que no tenemos pecado, dice la Biblia, hacemos a Dios, ¿qué cosa? Mentiroso. Amén. Pero hay algo, miren, hay algo en el pecado del cristiano verdadero que se diferencia del pecado del falso. Que tú puedes ver el dolor, el arrepentimiento. Cuando llega su hora, porque a veces algún cristiano tarda un poco en reaccionar. Y a veces Dios les suelta a los perros de las consecuencias. Y entonces cuando se ve rodeado de los perros de la consecuencia ladrando y mordiendo, dice, ¡ay, qué he hecho! Pero tú te das cuenta de que hay una reacción. Amén. ¿Por qué? Porque ¿con qué tiene que ver eso, pastor? Tiene que ver con que somos nuevas criaturas. El Espíritu Santo, la simiente de Dios está en nosotros, hermano. Hay un cataclismo interno cuando, habitado por el Santo de los Santos, el pecado se introduce. Amén. Amén. Hay una conmoción en mi alma cuando peco, porque la conmoción la produce el Espíritu que mora en mí.
Vamos a dejarlo aquí porque me animo, digo, gloria a Dios. Pero aprecia y atesora, querido, el conocimiento que se te ha dado. Tú sabes. I know, we know. We have the mind of Christ. We've been renewing your mind. Hemos sido renovados. Que Dios nos bendiga y nos permita alabar con conocimiento, agradar a Dios, vivir a la luz de este conocimiento. Amén.